Para hacer investigación no se necesita mucha inteligencia. Lo que se requiere es mucha imaginación e intuición. Dos de los aspectos más importantes para hacer investigación de calidad son la imaginación y la intuición. Palabras de Jorge Aceves Ruiz, investigador emérito mexicano del Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa Ciencias Química. Mi nombre es Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Y el mío, Almabelia Lora Ángeles. El propósito de esta sesión es identificar la organización de los elementos químicos en grupos y periodos, así como su carácter metálico en la tabla periódica. Comenzaremos reconociendo el orden creciente del número atómico en la organización de la tabla periódica. También la sistematización en grupos y periodos en relación con la estructura atómica de los elementos representativos. Por último, describiremos el carácter metálico de los elementos y la aplicación de algunos de ellos. En esta sesión necesitarán su bitácora científica de Ciencias Química, su libro de texto de Ciencias 3, tabla periódica de los elementos químicos, lápiz, bolígrafo y colores. Recuerden utilizar su imaginación e intuición. Recordemos, ¿de qué está conformado nuestro cuerpo? ¿Qué necesita nuestro organismo para realizar todas sus funciones? ¿Qué inhalamos y exhalamos? Utilicemos nuestros sentidos para identificar lo que está alrededor de nosotros. La mesa, el vaso con agua, el gel que nos ponemos en las manos, el jabón con el que nos lavamos las manos, la crema que nos aplicamos, el maquillaje, los medicamentos, el incienso encendido, la luz, la tierra de la maceta y todo lo que nos rodea. ¿De qué está hecho todo? Todo es materia y la materia está conformada por la unión de átomos que pueden ser del mismo elemento químico o de elementos diferentes, los cuales están ordenados en la tabla periódica. Pero, ¿qué es la tabla periódica de los elementos químicos? Es una organización tabular de los elementos químicos, que son los ingredientes que componen todo lo que se encuentra en el universo, así como sus propiedades periódicas. Además, es considerada el sistema de clasificación más importante, producto del conocimiento químico. ¿Recuerdan cómo identificar el orden creciente del número atómico? ¿Qué diferencia hay entre grupos y periodos? ¿Cómo relacionar la estructura atómica de cada elemento con la información que contiene la tabla periódica? ¿Cómo diferenciar los elementos que son metales, no metales o semimetales? Escriban en su bitácora científica las respuestas a esas interrogantes. Investiguen en diferentes fuentes bibliográficas y analicen la información de la tabla periódica. Hoy es un día muy especial, ya que la doctora Fabiola Monroy Guzmán nuevamente nos honra con su presencia. Debido a que contamos con muy poco tiempo, lo aprovecharemos para que nos comparta su amplio conocimiento. Doctora, muchas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y dedicar parte de su valioso tiempo a nuestros jóvenes que se están preparando para el siguiente nivel educativo. Gracias a ustedes por la invitación, Teresita. Doctora, ¿qué les diría a los alumnos que se preguntan ¿para qué me va a servir estudiar química en la secundaria? Pues lo primero que tienen que tomar en cuenta los chicos es que la química está en todos lados. Donde ustedes volteen está la química. Todo está constituido por átomos, por elementos, y esos elementos forman compuestos, y esos compuestos forman seres vivos, forman animales, forman plantas, forman materiales. Entonces es muy importante obviamente la química porque nos las vamos a encontrar en cualquier actividad. Obviamente en la química, pero en el arte, si un pintor quiere pintar, no sé, una pintura o algo así, tiene que saber qué material está usando. Si un abogado está teniendo un litigio por algún material, el abogado va a tener que saber qué material está utilizando. No sé, son miles de ejemplos que pueden ustedes visualizar de por qué es importante conocer los elementos de la tabla periódica. Me recordó aquella frase que dice, un día sin química no existe. Exactamente, exactamente. Doctora, ¿a usted qué le inspiró a elegir esta área de estudio? Pues desde muy pequeña a mí siempre me dio mucha curiosidad saber
de qué estaban constituidas las cosas. Entonces yo las veía, las trataba de deshacer para ver de qué estaban compuestas. Obviamente ya conforme pasó el tiempo y me di cuenta de qué se trataba, porque yo quería saber de qué estaban hechas, pues me di cuenta que la química era la que me podía responder estas preguntas. Y bueno, en el bachillerato fue más claro para mí esto y por eso elegí el área de la química como estudio. Qué interesante. Doctora, ¿qué beneficios otorga la tabla periódica de los elementos químicos al conocimiento científico? Pues es fundamental, por supuesto. Como todos los chicos saben, la tabla periódica es una forma de organizar a los elementos para predecir sus propiedades. Si nosotros predecimos estas propiedades, pues podemos utilizarlo para infinidad de cosas, para poder, no sé, formular un fármaco, para formular un material para las llantas, un plástico, no sé, para muchas cosas nos sirve conocer cómo está constituida la tabla periódica y cómo los elementos yo sé que se van a comportar o yo predigo cómo se van a comportar. Esa es la importancia primordial de la tabla periódica. Y se dice que el instrumento más importante de un laboratorio es la tabla periódica. ¿Será cierto? Es fundamental, por supuesto. Doctora, ¿qué futuro se contempla para el uso de la energía nuclear? Pues, para desgracia de la energía nuclear siempre se ha visualizado como algo malo, como algo terrible, porque desafortunadamente está asociada a armas nucleares. Pero la energía nuclear es algo mucho más que eso. Obviamente, con este asunto del calentamiento global, una de las energías limpias es precisamente la energía nuclear. Entonces, nosotros tenemos que visualizarla como una opción más de esta falta de procesos para crear energía. Obviamente, como en todas las industrias, se tienen problemas y hay que modular, ver las ventajas y las desventajas, pero yo creo que la energía nuclear tiene mucho futuro porque va a ser una opción viable para poder ir desplazando a los combustibles fósiles. Es cuestión que los chicos se den cuenta que las energías, por ejemplo, la solar, la del viento, la del mar, todo esto, son intermitentes, no son continuas. Entonces, no pueden darnos lo mismo que una energía continua como es la nuclear. Doctora, ¿en dónde y cómo se gestionan los desechos radioactivos en México? Hay dos instituciones principales que se encargan de esto. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde yo trabajo, se encarga de gestionar todos los desechos generados por las aplicaciones no energéticas de la radiación. No energéticas, ¿a qué me refiero? Puede ser medicina, industria, investigación, esas son no energéticas. Y el instituto se encarga de hacer toda esta gestión, de todo lo generado en el país. Y por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad, nosotros tenemos en México 2 plantas nucleares que se encuentran en Veracruz, las centrales nucleares de Laguna Verde. Estas 2 centrales nucleares se encargan ellas de gestionar sus desechos. Esos desechos obviamente son generados por la planta misma. Entonces prácticamente son 2 instituciones, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y la Central Nuclear Laguna Verde. Qué interesante es todo esto. ¿Y qué innovaciones existen en la química nuclear? Pues la química nuclear normalmente, ¿qué es lo que nos estudia? ¿Qué es lo que nos transmite? Prácticamente estudia los mecanismos que van a tener los materiales, la química de los materiales cuando estas son irradiadas o están en contacto con materiales radioactivos. Muchos proyectos, muchos materiales se están utilizando sobre todo en los polímeros con radiaciones. Entonces es una de las áreas más de más desarrollo porque pues, los polímeros están prácticamente en todos lados. Y una forma de prepararlos, desarrollarlos o producirlos es a partir de radiaciones. Prácticamente, digamos que ese es el más visible y uno de los más importantes. Doctora, una vez más, agradecemos su tiempo y esfuerzo. Aún más por compartirnos su conocimiento y ser un ejemplo a seguir.
Les agradezco mucho por su atenta invitación y estamos para servirles en el momento que ustedes quieran. Reitero mi invitación para que vayan a visitarnos al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y específicamente al Laboratorio de Desechos Radiactivos, que es donde yo laboro. Muchas gracias por su invitación. Recordemos que durante la segunda revolución de la química, Henry Moseley retomó la periodicidad de las propiedades físicas y químicas de los elementos, como lo hizo el padre de la tabla periódica, Dmitri Mendeleev. Sin embargo, él organizó los elementos por el orden creciente del número atómico, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El número atómico indica el número de protones, es decir, la cantidad de partículas positivas que tiene el átomo en el núcleo. Por ejemplo, el hidrógeno tiene el número atómico 1. Eso significa que tiene un protón en el núcleo. El helio tiene el número atómico 2. Esto quiere decir que tiene 2 protones en el núcleo. El litio tiene el número atómico 3. El berilio el número atómico 4 y el boro el número atómico 5, el carbono el 6 y así sucesivamente. El número atómico se simboliza con la letra Z mayúscula. Hagamos una dinámica. Escriban la respuesta en el chat. Dime cuántos protones tienes y te diré quién eres. Maestra, Pablo responde que tiene 26 protones. Ese dato me indica que su número atómico es 26, por lo tanto es hierro. Y como el átomo es eléctricamente neutro, también tiene 26 electrones que son las partículas negativas. Si el número atómico de un elemento es 118, ¿cuántos protones y electrones tiene? Ya nos la cambió, maestra, pero aún así podemos, ¿verdad? El número atómico está en orden creciente de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, el elemento que tiene el número atómico 118 es el organesón. Por lo tanto, tiene 118 protones y como el átomo es eléctricamente neutro, también tiene 118 electrones. Perfecto, maestra. Nuestra segunda pregunta fue, ¿qué diferencia hay entre grupos y periodos? Los 118 elementos que se conocen actualmente están ordenados en 18 grupos que corresponden a las columnas verticales. Cada grupo se designa con un número que va del 1 al 18, de izquierda a derecha. Anteriormente también eran designados con el nombre de familias. A continuación presentamos algunos ejemplos. Grupo 1. También se considera como familia de los metales alcalinos. Grupo 2. Considerando también como familia de los metales alcalinotérreos. Grupo 17. En algunos textos se le nombra como familia de los halógenos. Grupo 18. Por sus particulares propiedades, se le denomina como familia de los gases inertes o nobles. Del grupo 3 al grupo 12 tenemos a los elementos de transición. A los grupos 1 y 2, del 13 al 18, se les llama elementos representativos, debido a que presentan regularidades o propiedades periódicas. Hasta hace algunos años, y todavía en algunos libros, a los grupos también se les asignaba el nombre de familias. Se les daba un nombre en específico, como observamos en los ejemplos anteriores. Sin embargo, es un término que ha quedado en desuso. Los elementos quedaron organizados según el número de electrones de valencia, es decir, por el grupo al que pertenecen. Esto se cumple para los elementos representativos que son los grupos 1 y 2, así como del 13 al 17. El grupo 18 se caracteriza por tener completa la órbita más alejada del núcleo o capa de valencia con el máximo número de electrones. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1 tienen un electrón de valencia. Los elementos del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia. Cuando el grupo tiene 2 dígitos, por ejemplo, el grupo 13, quitamos el primer dígito y el número que nos queda nos indica el número de electrones de valencia. Es decir, los elementos que pertenecen a ese grupo tendrán 3 electrones de valencia. Si es del grupo 15, los átomos de los elementos tienen 5 electrones de valencia y en el grupo 17 tienen 7 electrones de valencia. En la tabla periódica también podemos observar que existen 7 filas llamadas periodos, lo que significa que están en forma horizontal.
Abajo de esos 7 periodos se encuentran 2 filas más. La primera corresponde a la nombrada serie de lantánidos, que abarca a los elementos con número atómico del 57 al 71 y son parte del periodo 6. La segunda fila corresponde a la serie de los actínidos, que abarca del número atómico 89 hasta el elemento con número atómico 103. Ellos pertenecen al periodo número 7. Se decidió ponerlos fuera de la tabla periódica por motivos de practicidad y así no presentarla en forma alargada. ¿Para qué es útil toda esta información? Excelente pregunta. Un modelo con el cual se representa el átomo es el propuesto por el físico danés Niels David Bohr, donde los electrones solo se pueden mover en niveles de energía alrededor del núcleo. Estos niveles de energía se identifican del 1 al 7 y el número máximo de electrones que pueden tener cada nivel es 2, 8, 8, 18, 18, 32 y 32 respectivamente. Son ocupados en orden por los electrones, de menor a mayor energía, es decir, de los niveles más cercanos al núcleo a los más lejanos. Ahora ya sabemos cuántos electrones debemos incluir en cada nivel energético cuando hagamos una representación usando el modelo de Bohr. Pero nuestras alumnas y alumnos preguntan, ¿cómo pueden saber cuántos niveles de energía van a dibujar en los diferentes átomos? Muy fácil. Localizamos el número del periodo en el que se encuentra nuestro elemento y ese es el total de niveles de energía a dibujar. Manos a la obra. Elaboremos estructuras atómicas de diferentes elementos. Elijan uno. ¿Cuál prefieren? Maestra, el alumno Raúl eligió un elemento del grupo 1, el potasio. Muy bien. ¿Ya ubicaron dónde se encuentra? Muy fácil, ¿verdad? Al decirnos el grupo, inmediatamente sabemos que se encuentra en la columna 1. Podemos ver en la tabla que su número atómico es 19. La pregunta es, ¿con esta información podemos representar al potasio mediante el modelo de Bohr? Iniciemos dibujando el núcleo del átomo y ya en él escribiremos el símbolo químico y el número de protones que están indicados por el número atómico. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos niveles de energía dibujamos? Maestra, Carlos responde que 4 niveles de energía porque el potasio está en el periodo 4. Perfecto. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos electrones tiene el modelo atómico del potasio? Adriana dice que como el átomo es neutro, tiene la misma cantidad de electrones que de protones, por lo tanto, tiene 19 electrones. Muy bien. De acuerdo con el modelo de Bohr, se inicia colocando los electrones en el nivel energético más bajo, es decir, el más cercano al núcleo. La regla nos dice que el primer nivel acepta como máximo 2 electrones. El segundo nivel acepta 8 electrones como máximo. Llevamos 10. Como nuestro elemento pertenece al grupo 1 y el número de grupo me indica el número de electrones de valencia, en el último nivel colocamos un electrón de valencia. Ahora, ¿qué nos falta? Si hacemos la suma, llevamos 11 electrones. Nos faltan 8 para 19. Excelente. El modelo de Bohr indica que el tercer nivel acepta máximo 8 electrones. Ya solo faltan 8, que deberán colocarse en el tercer nivel. ¡Fabuloso! ¡Lo hemos logrado! Hagamos otro ejemplo. ¿Qué les parece si tomamos un ejemplo del grupo 17? Juan dice que en el grupo 17 los átomos de los elementos tienen 7 electrones de valencia. Muy bien. ¿Qué número atómico elige usted, maestra? 17. De acuerdo. Si buscamos el número 17 en la tabla, vemos que ese elemento es el cloro. Dibujemos el núcleo del átomo con su símbolo y número de protones, que es el número atómico. ¿En qué periodo se encuentra? El periodo 3, dijo Valeria. Muy bien. Dibujemos 3 niveles de energía. ¿Y cuántos electrones tiene el cloro? Jaime responde que 17, maestra.
Aplicando la regla del modelo de Bohr, dibujamos 2 electrones en el nivel 1, que es el más cercano al núcleo, 8 electrones en el segundo nivel. ¿Cuántos llevamos, maestra? 10 electrones. Bien, ahora colocamos los electrones de valencia que van en el último nivel y son 7. ¡Ya están todos! Una vez más, lo hemos logrado. El último. Hagamos un elemento del grupo 18. ¿Han escuchado hablar de las luces de neón? Hagamos el modelo de Bohr del neón, cuyo número atómico es 10. Dibujamos el núcleo del átomo con el símbolo Ne y la cantidad de protones, que son 10. Se encuentra en el periodo 2. Por lo tanto, dibujamos 2 niveles de energía. ¿Cuántos electrones de valencia pondremos en el orbital más externo, alumnas y alumnos? Christopher contesta que 8, porque el grupo 18 tiene 8 electrones de valencia. Siguiendo la regla de Bohr en el primer nivel, dibujaremos máximo ¿cuántos electrones? Mari dice que 2 electrones. ¡Excelente! Ya tenemos los 8 electrones de valencia colocados. Si sumamos 2 del primer nivel y 8 del segundo nivel, nos da un total de ¿cuántos electrones? 10 electrones. Gracias a ustedes, hemos concluido la estructura del neón. ¿Se han percatado de que sus tablas periódicas tienen zonas de colores? En la tabla periódica se utilizan códigos de colores para diferenciar a los metales, no metales y semimetales, también llamados metaloides. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor, dúctiles, maleables, tienen brillo y tenacidad, con alta temperatura de fusión y de ebullición. Los no metales, por el contrario, son malos conductores de la electricidad y del calor. No presentan brillo, con colores variados, son quebradizos y tienen una tendencia a formar aniones. La mayoría son gases y el bromo es el único no metal en estado líquido. Los semimetales, también llamados metaloides, presentan propiedades intermedias entre metales y no metales. Son semiconductores de la corriente eléctrica y sólidos a temperatura ambiente. Observen su tabla periódica personal, pues dependiendo del impresor, el código de color puede variar. En el caso del carácter metálico de los elementos, este aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo. De esta forma, la zona inferior izquierda es donde se encuentran los elementos con mayor carácter metálico, mientras que el aluminio tiene menor carácter metálico porque se encuentra en la parte superior derecha de la tabla. De esta forma, los no metales son los que tienen menor carácter metálico al ubicarse en la zona superior derecha. Como excepción, tenemos al hidrógeno, que se encuentra en la parte superior izquierda, no porque sea metal, sino porque los elementos están ordenados en grupos. El hidrógeno se ubica en el grupo 1 porque tiene un electrón de valencia. Los no metales son los elementos que se encuentran en forma escalonada del lado derecho de la tabla periódica. Existen elementos que se encuentran en la frontera escalonada de los metales y los no metales, llamados metaloides o semimetales. Estos elementos metaloides son la minoría y dependiendo de a quién le pongan enfrente, es decir, dependiendo del medio, se comportan como metales y otras veces como no metales. Observen con atención la siguiente tabla de la aplicación de los elementos químicos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el rubidio, elemento metal que se utiliza en telecomunicaciones, equipos de visión nocturna y recubrimientos en detectores electrónicos. El telurio es un metaloide cuyo nombre de latín tellus significa tierra. Actúa como insecticida, germicida y fumigante. Junto con diversas sustancias orgánicas, se utiliza como agente vulcanizante para el procesamiento de caucho natural y sintético, también los compuestos antidetonantes de la gasolina. Además, se utiliza para dar color azul al vidrio. El carbono, elemento no metálico presente en todo ser vivo y cualquier alimento ingerido a diario lo contiene.
Algunos de sus compuestos son muy energéticos, ya que proporcionan grandes cantidades de energía a los seres que lo consumen. Se encuentra en los azúcares, bajo el nombre de carbohidratos, también en los lípidos, glicéridos y proteínas. Así, un plato de arroz presenta un alto contenido en carbohidratos. Igualmente se encuentra en los aceites vegetales como ácidos grasos formados por largas cadenas. Para seguir aprendiendo, consulten la liga que ven en pantalla, el sistema periódico y su relación con la vida cotidiana, parte 1 de Rosa Valero Molina. Concretemos lo aprendido en la sesión con el siguiente reto químico. Observen la tabla periódica de los elementos químicos y respondan. Un ejemplo de un elemento del grupo 1 es... Correcto, sodio. ¿Qué nombre reciben las líneas horizontales en la tabla periódica? Correcto, periodos. En la tabla periódica de los elementos se aprecia la división de los elementos en correcto, metales, metaloides y no metales. Es igual al número de protones en el núcleo del átomo de los elementos químicos. Exacto, número atómico. Completa el texto. Los elementos en la tabla periódica están acomodados en orden creciente, de acuerdo con sus propiedades químicas y su... Correcto, número atómico. Elige las secciones de la tabla periódica donde se ubican los elementos metálicos. Muy bien, 1 y 4. Hemos concluido, pero los esperamos en una sesión más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.